Dios le bendiga a todos y todas. Bienvenidos a este su programa Red de Gracia de las Iglesias de Cristo. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema y es el siguiente: ¿cómo conocer a Dios? ¿Quién es Dios y cómo podemos conocerlo? Creo que es una pregunta fundamental que todos con sinceridad debemos de responder. Pero lo primero es darnos cuenta que Dios está interesado en que nosotros lo conozcamos. Él quiere, Él anhela que usted y yo tengamos un encuentro con Él. Él dice en su palabra, específicamente en Jeremías, en su capítulo 9, versículos 23 y 24, lo siguiente: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. De manera que, amados hermanos y amigos, es importante que sepamos que no hay sabiduría, no hay riqueza, no hay valentía que puedan darle a nuestras vidas la satisfacción, la plenitud y el gozo que solamente en Dios podemos encontrar. Su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, resaltó la importancia que tiene el hecho de que nosotros lleguemos a conocer a Dios. Él dijo en Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero es posible que usted se esté preguntando, si Dios está interesado en que lo conozcamos, ¿qué ha hecho Él para darse a conocer? Bueno, antes de responder de manera específica esa pregunta, es bueno que sepamos que el Dios que nos revela la Escritura, el Dios que nos presenta la Biblia, no puede llegar a ser conocido de la misma manera en la que intentamos conocer un fenómeno, una máquina o un objeto, sino que Dios es diferente a todo lo creado, y para darse a conocer, Él empleó distintos medios que en breve estaré mencionando. También es importante que sepamos que aunque Dios puede ser conocido, y es una alegría saber que existe esa posibilidad de conocer a Dios, pero si bien podemos conocerlo, no podemos conocerlo de manera total o exhaustiva. La razón de esto es comprensible. Dios es infinito, mientras que nuestras mentes, como seres creados, son finitas. De manera que solamente podemos llegar a conocer a Dios en esa medida que Él se nos ha revelado, acerca de sí, por medio de su creación, por medio de su palabra y por medio de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a referirnos brevemente a cada uno de estos medios. Primero, Dios se nos ha revelado por medio de su creación. Esto quiere decir que Dios se nos ha dado a conocer por medio de todas las cosas hechas. Y esta forma de revelación también es conocida como revelación general. Dios se ha dado a conocer a través, por ejemplo, de cosas como el sol, la luna, las estrellas, los hombres y las mujeres creados. Todas estas cosas nos hablan de Dios como creador inteligente. Dios es el que está detrás incluso de toda esta hermosa naturaleza que ustedes pueden contemplar a mi alrededor. El responsable de haber creado toda esta hermosura es nuestro Dios. De hecho, su palabra dice en el Salmo, en su capítulo 19, versículo 1 y 2, lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche declara a otra noche sabiduría. De manera que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Él dejó su sello en todo cuanto hizo, para que nosotros, como parte de su creación, lo reconociéramos, lo glorificáramos y lo sirviéramos. En Romanos capítulo 1, en su versículo 20, la palabra de Dios nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas. De manera que la creación nos comunica a nosotros un mensaje tan claro, tan asombroso, tan admirable de Dios como creador, que nosotros como seres humanos no tenemos ninguna excusa para ignorarlo, ni mucho menos para negarlo. Otro medio por el cual Dios se reveló a nosotros es por medio de su palabra escrita, es decir, la Biblia. Dios nos da a conocer en ella sus nombres, sus atributos, su voluntad, su naturaleza, la forma en la que se manifestó, y Dios espera que nos acerquemos a ella, o sea, que examinemos su contenido y veamos cómo Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Él quiere que la estudiemos para conocer su voluntad y su naturaleza. Pero además de estudiarla para conocerlo a Él, Dios también espera que nosotros, todos, pues obedezcamos su palabra, que la pongamos en práctica, y además que la enseñemos a otros para que vengan al conocimiento de Él y de su voluntad. De manera que a través de su palabra, Dios también se nos ha dado a conocer. Y por último, otro de los medios que Dios utilizó para revelarse a nosotros es a través de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos decir, con base en las Sagradas Escrituras, que Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, es la más clara y la mayor revelación de quién es Dios. Nosotros no podemos llegar a conocer a Dios sin primero creer en su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestra esperanza. No conocemos a Dios meramente por medio de nuestras facultades intelectuales o naturales, sino que lo llegamos a conocer gracias a la inmensa gracia de Dios que ha sido manifestada en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 17. Si no es por medio de Jesucristo, ningún ser humano puede ser salvo ni llegar a Dios. Y amigos, amados que me escuchan, es importante que sepamos que esta verdad separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. El cristianismo proclama que llegamos a la presencia de Dios únicamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él mismo, Jesucristo, afirmó con autoridad: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Eso lo dice Juan capítulo 14 en su versículo 6. De manera que sin Jesucristo, aparte de Jesucristo, no hay camino que nos conduzca al Dios de los cielos, al Dios que nos revela en su palabra. No hay vida abundante que disfrutar. Sin Jesucristo no hay verdad tampoco que pueda liberar. Por tanto, es necesario que todos nosotros creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios, que vayamos a Él en arrepentimiento y fe, porque bien dice su palabra, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Ahora recuerden que empecé haciendo la pregunta de cómo conocer a Dios. Es importante que nosotros sepamos que para nosotros conocer a Dios, ahora me voy ya a referir más de manera específica a la respuesta a esta pregunta. Es importante que nosotros sepamos que para conocer a Dios y ser salvos es necesario que respondamos al mensaje del Evangelio, a la palabra de la cruz. Pero, ¿qué es el Evangelio? ¿Y cómo nosotros podemos responder a este mensaje santo que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha enviado? Bueno, vamos a referirnos primero a lo que significa su palabra. La palabra evangelio viene del griego evangel y del latín evangelium, que significa buenas nuevas. En el contexto del Imperio Romano, esta palabra fue utilizada para designar un mensaje de gran relevancia, un mensaje de gran impacto. Por ejemplo, el emperador, cuando quería comunicar alguna noticia al pueblo, él enviaba a un heraldo y por ese medio comunicaba ese mensaje. Por ejemplo, como el nacimiento de un hijo, o como que se ha obtenido una victoria
se mandaba este mensaje por medio de este heraldo. Ahora, de manera similar, el Evangelio es el mensaje que Dios mismo mandó y encargó a su iglesia para que lo predique a todos los hombres. En el contexto del cristianismo, el Evangelio es el mensaje, la buena noticia de que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que por medio de su sacrificio perfecto nosotros podemos encontrar perdón, podemos encontrar paz, podemos ser justificados para con Dios mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario para reconciliarnos precisamente con nuestro Dios. Entonces es importante que sepamos que de manera específica el Evangelio es, como bien lo dice Romanos en su capítulo 15, en su versículos 3 y 4, consiste en lo siguiente: en que Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nunca pecó, quien vivió una vida santa, perfecta, sin pecado, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Sí, Él no se quedó en la tumba. Él se levantó. Él resucitó. Y eso es una evidencia de que Dios aceptó su sacrificio como bueno y válido para limpiarnos de nuestros pecados, para justificarnos para con Dios, para reconciliarnos con el Señor. El Evangelio, amados amigos y amigas que nos escuchan, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ahora bien, el Evangelio, la Biblia no solamente nos lo revela, sino que también nos da a conocer la manera en que podemos responder a este mensaje santo. La Biblia nos dice que para nosotros recibir la salvación, para nosotros ser perdonados de nuestros pecados, nosotros debemos primero creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Tenemos que reconocer que Él es el Hijo de Dios, el cual Dios a su debido tiempo envió y que murió en esa cruz en nuestro lugar. Él tomó nuestro pecado y ahí en esa cruz Él recibió todo el castigo que merecían nuestro pecado. Entonces nosotros tenemos que creer en ese Jesucristo que se entregó para podernos reconciliar con Dios. Pero también tenemos que confesar con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios, como lo dice Romanos, capítulo 9, versículo 10, que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También nos dice su palabra que es necesario que nosotros le confesemos como su Hijo, que nosotros creamos en Él, pero que nosotros también nos arrepintamos. Es decir, para responder al mensaje del Evangelio, nosotros debemos de creer, debemos de confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero también tenemos que arrepentirnos de nuestra vida de pecado, de esa vida, ¿verdad?, que no agrada a Dios. Tenemos que apartarnos de las cosas que la Biblia llama como pecado. Y también tenemos que bautizarnos. La palabra de Dios dice en Hechos, en su capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas palabras las dijo el apóstol Pedro, siendo inspirado precisamente por el mismo Espíritu Santo. Después de haber creído, después de haber confesado a Jesús como Señor, después de habernos arrepentido y bautizarnos, ahora Dios espera que nosotros perseveremos en una vida santa, en una vida agradable delante de Dios, que perseveremos en el Evangelio, que crezcamos en la obra del Señor siempre, que permanezcamos firmes y constantes, aprendiendo más de la palabra de Dios, compartiendo con otros hermanos, involucrándonos en el ministerio de la iglesia, en la misión que el Señor nos encomendó, que fue llevar este mensaje del Evangelio a toda
criatura. Bien, amados amigos y amigas que nos escuchan, ha sido un placer que ustedes hayan dedicado este tiempo para escuchar el mensaje de la palabra del Señor y queremos seguir compartiendo contigo. Para eso puedes visualizar los números que están en pantalla. Si quieres pedir oración, pues nos puede llamar. También si quieres recibir un estudio de la palabra de Dios, con mucho gusto estaremos a la orden para que podamos compartir este mensaje de la palabra de Dios y podamos seguir aprendiendo de todo lo que el Señor, ¿verdad?, pues nos dejó en su palabra para que nosotros vivamos la vida que a Él le agrada, la vida que lo glorifica, una vida piadosa, de manera que cuando Cristo venga, todos podamos partir al cielo con Él. Pero vuelvo y reitero, tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesarle como nuestro Señor, tenemos que bautizarnos, de acuerdo a Hechos 2:38, para perdón de los pecados, con la promesa de que recibiremos el Espíritu Santo. De manera que aprovecha estos contactos y comunícate con nosotros, que con mucho gusto pues te vamos a atender para compartir el mensaje. Que Dios nos bendiga. Que te detiene ya, Cristo a la puerta está esperando, ya quiere entrar.